Los españoles llegaron a América en 1492, bajo el mando de Cristóbal Colón. Este navegante, nacido en Italia, se cree que en la ciudad de Génova, pero no hay seguridad de ello. Pensaba que todos los mares estaban comunicados entre sí y que por lo tanto se podía llegar a Asia, el Oriente, por Occidente. Con esa idea inició su primer viaje, que lo llevó hasta un nuevo continente. Con el paso de los años, los españoles conquistaron muchos territorios de Centroamérica y Sudamérica. Por ejemplo, lo que hoy son México, Guatemala, el Perú, el Ecuador y Bolivia. Estos viajes, una década después de que los españoles vieron por primera vez el Océano Pacífico, un grupo de hombres, comandado por Francisco Pizarro, llegó a nuestras costas. Corría el año de 1532. Buscaban un recurso muy preciado para ellos, el oro, pues habían oído hablar de un país muy rico. Para realizar esta empresa, Pizarro se asoció con Diego de Almagro, a quien se le encargó conseguir los abastecimientos, y con Hernando de Luque, quien gracias a sus contactos con gente importante de Panamá, obtuvo el dinero para financiar el proyecto. De los tres, fue Pizarro el que consiguió más derechos de los reyes españoles, pues logró que lo nombraran gobernador de todas las tierras que descubriera y conquistara. La llegada a Tumbes. En su tercer y último viaje, Pizarro y sus huestes llegaron hasta lo que es hoy el departamento de Tumbes. Allí encontraron que varias de las construcciones importantes estaban destruidas porque había una guerra civil entre dos incas que eran también hermanos, Huáscar y Atahualpa. Luego Pizarro aprovecharía muy bien esta situación. Los españoles se quedaron varios meses en la costa norte, donde saquearon diversos pueblos. Además, fundaron la primera ciudad española en nuestro territorio y la llamaron San Miguel de Piura. La captura del Inca. Finalmente, Pizarro decidió dirigirse hacia Cajamarca, donde Atahualpa realizaba un ayuno religioso en las afueras de la ciudad. Al llegar a la zona, Pizarro envió emisarios para invitar a Atahualpa a una reunión. Un sacerdote de apellido Valverde se le acercó, le entregó una Biblia y le pidió que jurara fidelidad al Papa y al Rey de España. Cuando Atahualpa arrojó la Biblia, los españoles que rodeaban la plaza iniciaron los ataques. Provistos de cañones, arcabuces, caballos que pisaban a la gente caída y perros que mordían la yugular de los indígenas, los españoles sorprendieron a los naturales y los hicieron entrar en pánico. Como resultado, se produjo una gran matanza que terminó con la captura del Inca Atahualpa. El rescate. Conocedor del interés de los españoles por los metales preciosos, Atahualpa les ofreció un millonario rescate a cambio de su libertad. Se llenaron 2 cuartos de plata y 1 de oro. Por ejemplo, a cada soldado a caballo le tocaron 40 kilos de oro y 80 kilos de plata. Pero el compromiso no se cumplió. Los españoles, temerosos de que Atahualpa estuviera organizando en secreto una rebelión, lo juzgaron y lo ejecutaron. Muchos indígenas mueren. Una de las consecuencias más importantes de la conquista fue la muerte y la desolación. En un periodo de aproximadamente 150 años, la población indígena disminuyó de aproximadamente 9 millones de personas a 600.000. La mayor parte de ellos fallecieron a causa de epidemias traídas por los españoles, como el sarampión, la gripe o la varicela. Pero también se produjeron matanzas y se los obligó a realizar trabajos excesivos. Lo más dramático, sin embargo, fue que mucha gente perdió las ganas de vivir.
las mujeres no querían tener hijos e incluso algunas personas se suicidaron. Las cosas comienzan a cambiar. Con la conquista aparecieron las encomiendas, que consistieron en el reparto de personas. Un español conquistador recibía a curacas y a todas las personas que integraban el ayu del curaca. Este español, al que se llamaba encomendero, tuvo la obligación de proteger y evangelizar a los indígenas, razón por la cual siempre necesitó a un sacerdote. A cambio de esto, los indígenas debían pagar un tributo y trabajar para el encomendero. Este trabajo fue conocido como el servicio personal. En realidad, los encomenderos no siempre protegieron a los indígenas, y las encomiendas sirvieron sobre todo para conseguir mano de obra gratuita. Lucha entre conquistadores. En estos primeros años se produjeron también una serie de disputas entre los propios conquistadores españoles, quienes se peleaban por territorios, riquezas y poder. El conflicto más importante fue el que enfrentó a almagristas y pizarristas, pues Almagro y sus hombres sentían que habían recibido mucho menos poder y riquezas que las huestes de Pizarro. Particularmente se enfrentaron por el control del Cusco. Estas disputas dieron origen a guerras que terminaron primero con la muerte de Almagro, quien fue ejecutado por Hernando Pizarro, hermano de Francisco. Tiempo después, Pizarro moriría asesinado por los almagristas. Establecimiento del virreinato. Cuando los reyes de España se enteraron de estas disputas, se dieron cuenta de que los conquistadores tenían demasiado poder y decidieron retomar el control de los territorios conquistados. Así, en 1542, el rey Carlos V promulgó las leyes nuevas y se creó el virreinato peruano. La máxima autoridad, el virrey, sería enviado desde España y gobernaría el virreinato en nombre del rey español. Además, estas leyes reconocían a los indígenas como súbditos de la corona española y recortaban el poder de los conquistadores encomenderos al prohibir el servicio personal. Lo que perdimos, lo que mantuvimos. El gobierno de los incas desapareció. Los hombres y mujeres de estos territorios perdieron su autonomía, pues comenzaron a depender de las decisiones que tomaban los conquistadores y los reyes de España, y que eran ejecutadas por los virreyes. Sin embargo, los conocimientos, la tecnología y las costumbres que desarrollaron los pueblos que vivieron durante miles de años en los Andes siguieron vivos. Así, se mantuvo su gran conocimiento de los diversos hábitats y de las tecnologías agrícolas, que eran más desarrolladas que las que tenían los europeos en esa época. Lo que trajeron los españoles. Con los españoles llegaron el castellano, que es hoy uno de los idiomas oficiales del Perú, y la escritura. También trajeron una nueva religión y animales desconocidos hasta entonces en estas tierras, como el caballo, otras razas de perros. Aquí vivían los hoy llamados perros peruanos, la gallina, la cabra, la vaca, el cerdo, la oveja, el burro y la mula. Asimismo, con ellos llegaron nuevos cultivos como el trigo, el azúcar, la vid, la alfalfa, entre otros. Con el tiempo, la carne de todos estos animales y los diversos productos traídos desde Europa se combinaron con los que ya había acá, y así se inventaron deliciosas comidas típicas peruanas. Lo que dimos al mundo. De la misma manera como los europeos trajeron diversos productos hasta entonces desconocidos en lo que hoy se conoce como América, también llevaron alimentos nativos a España y luego a todo el mundo. Así, la papa y el maíz, por citar solo dos ejemplos, son hoy fundamentales en la dieta de muchas personas en el planeta. Incluso la papa
ha salvado al mundo de muchas hambrunas. La kiwicha, originaria de nuestras punas, es utilizada hoy como alimento por astronautas. El algodón de color se está usando en telas ecológicas. La lana de vicuña y la de alpaca son muy bien cotizadas en algunas zonas del mundo. Mita. La mita era el trabajo obligatorio y organizado por turnos que los indígenas debían realizar en la agricultura, en las minas y en los obrajes, una especie de talleres textiles. La mita minera fue la más importante, ya que permitió a los españoles tener la mano de obra necesaria para extraer la riqueza de las minas. Si bien Toledo tomó el nombre de mita de la época inca, la mita colonial fue muy odiada por los indígenas. Los naturales fueron obligados a movilizarse a grandes distancias y a realizar labores lentos. Los corregidores. Se los llamó así porque dirigían un corregimiento formado por una ciudad, varios pueblos y tierras. Eran los encargados de cobrar el tributo indígena, representaban la autoridad del virrey y aplicaban la justicia. Cometieron una serie de abusos. Uno de los más odiados fue el reparto de mercancías entre los indígenas, a quienes se les obligaba a pagar por ellas. Lo peor era que muchos de esos productos, como las medias de seda, eran absolutamente inservibles. La población y la organización social. Los indios. Los primeros pobladores de nuestro territorio fueron los hombres y mujeres indígenas que llegaron aquí hace más de 16.000 años. Aunque todos eran indios, no se los trataba como iguales. Así, la nobleza indígena gozó de una serie de privilegios exclusivos. Los indios nobles o curacas no pagaban el tributo, no iban a la mita, trabajo obligatorio, y asistían a los colegios de curacas, donde aprendían español, latín y a leer y escribir. Los curacas, autoridades indígenas, desde cientos de años atrás, tuvieron una función de bisagra entre las autoridades españolas y los indígenas del común, esto es, del pueblo. A su vez, estos indios del común eran víctimas de muchos abusos y tenían obligaciones muy severas, como el pago del tributo y el cumplimiento de la mita. Los blancos. Los primeros españoles que arribaron al Perú fueron básicamente hombres que venían en busca de fama y fortuna. Las mujeres españolas llegaron muchos años después. Este grupo social estaba formado por españoles nacidos en España y por sus descendientes que nacieron en América. Tenían una posición privilegiada y la mayoría vivió en las ciudades. Algunos de ellos gozaban de una excelente posición económica, pues eran funcionarios, grandes mercaderes, hacendados y mineros. Hubo incluso quienes compraron títulos de nobleza. Pero había también españoles pobres, pequeños comerciantes, artesanos o pequeños agricultores. Los negros. La mayoría de hombres y mujeres negros llegaron a partir de 1595, en calidad de esclavos para servir a los españoles. Se los trataba como cosas. Muchos de ellos fueron enviados a cultivar caña de azúcar en las haciendas de la costa. Los que se quedaron en las ciudades trabajaban en las casas de los españoles como cocheros, cocineras y amas que cuidaban a los niños. Hubo incluso mujeres negras que fueron obligadas a amamantar a los hijos de otras mujeres. Algunos de los españoles permitían que sus esclavos trabajaran en las calles vendiendo algo o como jornaleros. Los esclavos debían darles a cambio una gran parte de lo que ganaban. En Lima fueron conocidas las mujeres negras que vendían deliciosos dulces en las calles. Los mestizos. No todos los indígenas, blancos y negros, vivieron separados unos de otros, sino que se mezclaron entre razas, fenómeno conocido como mestizaje. Así, los niños de madre india y padre español
fueron llamados mestizos. A los nacidos de madre negra y padre español se los conoció como mulatos, y a los hijos de la mezcla de negros e indios se les llamaba zambos. Pero no solo se produjeron mezclas entre razas, sino también entre culturas. Nuestra música, fiestas y creencias son el producto de la mezcla de las culturas de estos pueblos. Las mujeres durante la colonia. Durante la colonia, las mujeres no tuvieron los mismos derechos que los hombres, ni siquiera las mujeres blancas. Cuando eran jóvenes doncellas, dependían de los padres y después de los esposos, y las que no se casaban eran internadas en un convento para ser monjas. Los hombres de su época las consideraban frágiles de espíritu y víctimas de peligrosas debilidades carnales. Muchas mujeres blancas, mulatas, zambas e indias fueron inclusive acusadas de hechiceras y de mantener tratos con el diablo.